Muy buenas con todos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de un tremátodo, al cual le gusta estar en el hígado, o atacar al nuestro al menos, y causa una enfermedad conocida como fasciolosis o distomatosis hepática. Pero el término de la enfermedad como tal va a diferir de la literatura en la que lo estás leyendo. El concepto de helmintos, hablamos de gusanos o de parásitos. La verdad no lo sé, no me enseñaron eso en la facultad, o tal vez sí, pero estuve distraído. El punto es que de los helmintos hay un grupo el cual también son los platelmintos. Y desde los platelmintos hay otro grupo que son conocidos como tremátodos. Y entonces vamos a hablar de fasciola hepática. Fasciola hepática es un parásito el cual, valga la redundancia, causar tanto una enfermedad en los seres humanos como enfermedad en los animales comúnmente, como debería de ser, lo cual es la zoonosis como tal. Entonces, en el capítulo número 1 vamos a ver sobre epidemiología, en el capítulo número 2 acerca del agente etiológico, en el 3 ciclo biológico, luego patogenia, luego manifestaciones clínicas y por último el diagnóstico. Como se habrán dado cuenta, en cada uno de los apartados había un pequeño subtítulo el cual, si ustedes pausan el video, pueden leerlo, ¿no? Pero les voy a hablar acerca de ello también. La epidemiología como tal es uno de los tres pilares del diagnóstico clínico de una enfermedad. Primero está la epidemiología para orientar el diagnóstico, la clínica, la cual nos dice las manifestaciones clínicas de una enfermedad y los datos de laboratorio. Sin más redundancias, empezamos con epidemiología. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 50% de los 2.39 millones de personas que están infectadas con fasciola hepática a escala mundial radican en Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, los datos que vamos a ver es que la edad crítica para poder presentar fasciola hepática es de 8 a 11 años. Ahora, como se mencionó explícitamente anteriormente, esto va a tener un gran impacto en la ganadería, principalmente porque fasciola hepática suele tener su ciclo biológico normalmente en los herbívoros. Un parásito tiene un ciclo de vida y este suele estar en los herbívoros, en los ovinos, en los bovinos, o sea, con ovinos me refiero a ¿cómo se llama? A ovejas, a carneros, a corderos, ¿no? Con bovinos me refiero a vacas, a bueyes, ¿no? A toros. Entonces, por consiguiente, es una de las tres zoonosis más importantes que ataca el hígado y una de las 17 enfermedades desatendidas en el Perú. Se ha observado una prevalencia muy alta en Bolivia y en Perú, siendo que en el último hay alrededor de 3 comunidades que se clasifican como epidémicas a fecha del 2023 y que más adelante se le explicará con una tabla de infecciones acerca del término. Tiene una amplia distribución debido a que en los Andes se suele que el principal fuente de ingresos o la principal fuente de ingresos es la ganadería o la agricultura. Entonces, si fasciola hepática está en los herbívoros, entonces va a tener un gran impacto, va a tener una gran incidencia, prevalencia, va a ser una zona endémica en pocas palabras. Y hay que recordar estos tres datos claves: los hábitos dietéticos, que es una de las causas principales por las que el ser humano se infecta de fasciola hepática, la humedad y la temperatura ambiental que son necesarias para el ciclo de fasciola hepática. Entonces vamos a hablar del agente etiológico. El agente etiológico es fasciola hepática, como ya mencionamos y lo vamos a mencionar muchas veces para que se quede bastante bien claro. Como ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, en la imagen de la izquierda, el adulto es aplanado, es un gusano plano, es foliáceo, o sea que asemeja a una hoja, al tamaño de una hoja, a la forma de una hoja. Tiene un tegumento con espinas triangulares orientadas hacia atrás, lo cual hace de que cuando fasciola hepática, y hablaremos más adelante, llegue a la canalículo biliar, se pueda encantar, se pueda enganchar. Entonces, una vez se encanta, una vez se ancla, no es arrastrado por el flujo de la bilis. También tiene las ventosas
A ver, déjame un momento. Acá. Ya. Tiene las ventosas oral, la ventosa ventral y más posteriormente tiene el acetábulo. También tiene una faringe prominente, tiene un ciego intestinal muy ramificado, que es toda esta parte de marrón. Y es hermafrodita, lo cual quiere decir que si fasciola hepática encuentra una fasciola hepática, puede copular entre sí. Pero si fasciola hepática no encuentra ninguna otra fasciola hepática, o sea, no encuentra compañero ni pareja, tiene tanto órganos femeninos como órganos masculinos. Tiene el útero y tiene el saco del cirro, el cual contiene, saco o bolsa del cirro, el cual contiene el cirro, el cual es el órgano reproductor masculino, y se puede autocopular y así producir huevos. La longevidad que puede tener en los seres humanos fasciola hepática es de 9 a 3 años y medio. En los animales es corto relativamente. En los ovinos sí, en los ovinos puede durar de 11 años, pero en los bovinos solamente dura de 9 meses a un año. Entonces, unas dos cosas adicionales es que su aparato excretor es protonefridial. Bien, nuestro sistema excretor, al menos si hablamos del sistema renal, del ser humano es, bueno, ustedes ya saben, o al menos si no saben, es tipo, llega la sangre descontaminada hacia el riñón a través de la arteriola aferente y pasa por todo un proceso de detoxificación donde se forma la orina y luego es excretada. En cambio aquí no. El aparato excretor es protonefridial. Imagínense de que el aparato excretor es como un tubo y que cada tubo está compuesto por células. Estas células son las células en llama o células flameantes. Imagínense que aquí hay pelitos, 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 pelitos. ¿Sí? Y pelitos por acá también. La imagen no nota mucho. Pero el punto es que estos pelitos sirven como si fueran un empuje, así como son los cilios de tu aparato respiratorio. Así como estos acumulan, por así decirlo, la basura o los agentes extraños para luego ser expulsados, esto mismo también sirven para empujar todos los excretos, todos los desechos y ser excretados finalmente. Y la presencia de glándulas vitelógenas es muy esencial en la fase del huevo, porque las glándulas vitelógenas van a producir una sustancia llamada vitelo, la cual no solamente sirve como sustancia para el huevo, sino que también sirve como para ponerse en la cubierta exterior del mismo. Entonces, aquí vemos por ejemplo un huevo de fasciola hepática. Es operculado. Operculado no me refiero a esta parte de aquí, no. Por eso es operculado. Esta parte de acá. Aquí no se nota mucho, pero es la parte de aquí. Bien, entonces también mide de 100 a 120 micrómetros, es ovoide, es amarillento, sale por la bilis y sale por las bilis, también va a salir por la materia fecal o se va a salir por las heces. En la ovoposición no eclosionan, por eso dije que hay que tener en cuenta de que las temperaturas junto con la humedad es necesaria y se lo explicaré en el siguiente apartado. Y se requieren ciertas condiciones para su eclosión a semiracidio y que en el proceso del, digamos, el desarrollo embrionario va a evolucionar hacia músculo. Ahora explicaremos el ciclo biológico de fasciola hepática. La fasciola hepática adulta en el organismo del hospedador definitivo va a secretar huevos, los cuales luego van a ser eliminados en las heces. Pero en las heces van a salir como huevos no embrionados. No segmentados, pero huevos no embrionados. Ese es el punto. Entonces, al estar en el medio ambiente, tienen que haber dos condiciones. Una temperatura mayor a 10 grados centígrados y un lapso de 10 a 15 días. Con estas dos condiciones, el huevo no eclosionado eclosiona y se convierte en esta pequeña criatura, les voy a ser llamado miracidio. Ahora, el factor humedad es muy importante porque el miracidio, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene como pelitos alrededor y esos son los cilios. Entonces el miracidio, utilizando sus cilios, nada en los charcos de agua, nada en el agua dulce y encuentra
al caracol de agua dulce. ¿Cuál es el caracol del género Gymnaea? Que bueno, aquí no lo puse, no, aquí se lo puse. El género Gymnaea. Entonces, una vez llega este miracidio al cuello del caracol, se convierte en esporocisto. Entonces, el esporocisto es una estructura sacular, elíptica, simple, la cual en un proceso de 14 días se convierte en redia. Redia, pues, por otro lado, tiene una figura más tubular, ¿no? No tan elíptica, no es tubular simple. Y la redia va a utilizar una técnica de reproducción, la cual es la polimbronia, la cual le permite a la redia producir cientos de cercarias, que son sus descendientes, cientos de descendientes cercarias. Entonces, la redia, a través de la polimbronia, en un lapso de 25 a 35 días, va a dar cientos de cercarias. Estas cercarias son puestas como tal en las glándulas digestivas del caracol, que luego al final el caracol los va a excretar. Entonces, al expulsar estas cercarias, nuevamente va a salir con una cola vibrátil. Esta cola vibrátil le permite nadar entre las aguas hasta que luego pasan de 20 a 30 minutos y se encapsulan en un vegetal. Pero no cualquier vegetal, es un vegetal de tallo corto, como por ejemplo el berro o la lechuga, etc. Entonces, cuando se encapsulan aquí, se convierten en metacercaria. Y la metacercaria es una forma de resistencia y que a su vez es la forma infectante no solamente para el hospedador definitivo habitual, el cual es los rumiantes, sino también el hospedador definitivo accidental, que vendría a ser el ser humano. Ahora hay que tener en cuenta de que cuando se enquista es a su vez resistente a cualquier lavado simple. Por eso es que cuando hablamos de que los animales se infectan como tal, porque es un ciclo normal de ellos, es porque ellos no necesitan lavar las verduras. En cambio nosotros el ser humano sí, pero si lo lavamos solamente con agua, la metacercaria que está como quista no sale. Entonces un mal lavado, o un lavado ineficiente, o con poco cuidado, al menos en esas zonas endémicas, provoca que el ser humano se infecte con esta metacercaria. Esta metacercaria luego llega del duodeno. Una vez que llega al duodeno, va a atravesarlo, pasa por el peritoneo, llega al hígado, y una vez llega al hígado, llega a su lugar preferido, su lugar habitual, que son los canalículos biliares y vesícula biliar. Ya cuando ya está ahí, se pasan de 3 a 4 meses, llega a su forma adulta. En la forma adulta, secreta huevos, así como lo haría en un rumiante, y vuelve otra vez el ciclo a comenzar. Luego también añadí algunos términos como periodo de incubación, que es el periodo en el que el parásito se tarda en producir huevos, que es de 2 a 5 meses. El periodo prepatente, el cual, escuchen bien, es el periodo en que entra el parásito hasta el periodo en el que se ven evidencias o formas clínicas de diagnóstico en las heces o en algún fluido el cual pueda ser analizado en un laboratorio. Con hospedador definitivo habitual nos referimos a hospedadores a los cuales el parásito va a llegar y va a cumplir su ciclo de vida normal, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, es un ciclo, ¿no? Los rumiantes depositan en las heces algunos huevos y vuelve de nuevo el ciclo. El hospedador definitivo accidental es el ser humano que lo ingiere por error, ¿no? Que lo ingiere por un mal lavado de las verduras o otros factores. Ahora, el hospedador intermediario es un animal el cual sirve como medio para que el ciclo del parásito se desarrolle. Y el término, si por alguna razón no les quedó heteroxénico, es porque tiene tanto un ciclo de vida libre, por así decirlo, o sea, está en el ambiente, como cuando sale como cuando el huevo eclosiona y se convierte en miracidio y el miracidio encuentra el caracol, o cuando la cercaria es expulsada y encuentra la verdura en 20 y 30 minutos. Y también que necesita un ciclo con un hospedador, ¿no? Eso es heteroxénico, tanto de vida libre como de hospedador. Entonces comenzamos con la patogenia. La patogenia, en este apartado número 4, nos referimos no a las manifestaciones clínicas que podemos observar en la práctica, sino a cómo es que el parásito entra en nuestro organismo,
que podría ser inclusivo en el tuyo porque hasta puede tener una fase latente. ¿Y cómo es que el parásito nos ataca desde un punto de vista de los factores de virulencia y qué conductas o factores específicos del huésped pueden influir en el proceso? Entonces, primero hay que entender cómo es el ciclo migratorio. Yo les dije que la metacercaria, cuando... Aquí, ¿ok? A ver, imagínense que este es el estómago. La verdad es que falta un poco más de práctica, pero bueno, entenderán, no soy lector, no soy dibujante. Entonces, una vez que llega la ingesta de la verdura, que tiene la metacercaria, ¿no? Por ejemplo, digamos berro o lechuga, entonces la metacercaria pasa por la faringe, luego llega al estómago, y una vez llega esto, llega la primera parte de saliendo del estómago, y eso se llama duodeno. Del duodeno, la metacercaria, que era como un quiste, se desenquista, se rompe esta pared. Entonces, la metacercaria sale. Y cuando sale en el duodeno se le conoce como adolescaria o fasciola hepática juvenil. Entonces, va a penetrar intestinalmente con respecto a que cuando sale del duodeno, penetra la pared intestinal. Sale del duodeno, en pocas palabras. Ya no sale del quiste, sino que ahora ya salió del quiste como adolescaria, como fasciola hepática juvenil, y sale de la pared intestinal. Una vez llega por ahí, al final va a pasar por la cavidad peritoneal, y luego llega a tu hígado. Tu hígado está por acá. Si tú pudieras palpar tu hígado, digamos que, bueno, en realidad no lo puedes palpar, pero si quisieras ubicarlo, tu estómago está casi como por el centro. En cambio, tu hígado está como por debajo del pectoral derecho. ¿Ok? Está arriba, está en la parte derecha, pero arriba. Pero por debajo del pectoral derecho. Entonces, una vez llega tu hígado, antes de llegar a la fase parenquimatosa, o sea, hacia los hepatocitos, a las células del hígado, va a pasar por la cápsula de Gleason. En la cápsula de Gleason, que es una estructura externa al hígado, pero que pertenece al hígado, va a provocar un infiltrado inflamatorio de leucocitos, que son células inflamatorias, valga la redundancia, y de eosinófilos, los cuales son células inflamatorias, pero específicas para parásitos. Por eso es que si en un hemograma ves que hay una alta cantidad de eosinófilos, puede indicar que es una infección por parásitos. Puede indicar. Entonces, esta respuesta inflamatoria va a provocar en su fase hepática o parenquimatosa sitios de necrosis y hemorragia. Una vez pasa por los hepatocitos, lo que le interesa a fasciola hepática es llegar a tu vesícula biliar. Supongamos que esto debe ir de la vesícula biliar. Llega a su vesícula biliar, específicamente en los conductos biliares. Imagínate que sea como un tubo. ¿No? Y se enclancha, se engancha, se ancla. Recuerda que la estructura que habíamos hablado en un momento fue en la forma adulta, aunque la forma joven, lo único que diferencia la forma joven de la forma adulta es que está madurando ciertas estructuras. Pero cuando llega aquí al canalículo biliar, se engancha con las ventosas, con las espinas del tegumento. Y tú te preguntarás para qué se engancha. Se engancha porque por estos canalículos biliares pasa la bilis. Y la bilis pasa con una fuerza la cual es capaz de llevarse con todo. Entonces se engancha con la finalidad de no ser arrastrado por la corriente. Desenclavo. Bien. Esto explica además el por qué es cuando la célula hepática madura y se convierte en adulto y excreta sus huevos. Los huevos son fácilmente llevados por la bilis y como no tienen ventosas, no tienen espina, no tienen nada al cual sujetar, se excreta fácilmente, ¿no? Si no se aclara, entonces no maduraría y también sería excretado. Bueno, según la literatura pasan de 3 a 4 meses donde cuando llega al canalículo biliar aún es una adolescaria, aún es una fasciola hepática juvenil. Pasan de 3 a 4 meses y se convierte en fasciola hepática adulta. Entonces, hablemos de sus factores de virulencia.
En estos factores de virulencia, hablamos de los antígenos metabólicos, la M de metabolismo, F fasciola, H hepática, de excreción-secreción. Estos antígenos metabólicos, digamos que tienen una importancia muy fundamental, sobre todo porque ayuda al diagnóstico. En la parte del diagnóstico lo explicaremos. Entonces, dentro de estos también tenemos a las proteasas. De las proteasas tenemos un grupo específico que se llaman las cistinproteasas. Y de las cistinproteasas tenemos otro grupo específico, subgrupo, por así decirlo. En realidad no es por así decirlo, es un subgrupo el cual sería las catepsinas. Las catepsinas van a variar entre el joven y el adulto. El joven tendrá la catepsina B y el adulto tendrá la catepsina L. Pero independientemente de esto, las catepsinas sirven porque son proteasas. Y estas proteasas eliminan sustancias que están conformadas por proteínas. En pocas palabras, eliminan anticuerpos, eliminan inmunoglobulinas. Y si los anticuerpos son tu fuerza que está combatiendo contra el parásito, en pocas palabras estás eliminando al batallón que está contra fasciola hepática. Estás quedando expuesto. Lo cual ayuda a que fasciola hepática siga continuando en su labor, ¿no? De querer seguir parasitando nuestro organismo, tu organismo. Entonces las funciones, ¿no? Sería nutrición, porque va a degradar tejidos y sangre, va a invadir tejidos y va a evadir la respuesta inmune. Apoptosis significa muerte programada. Pongámosle muerte de eosinófilos. Si no hay eosinófilos, si no hay células inflamatorias las cuales van a atacar al parásito, provoca a que estés más expuesto, a que fasciola hepática siga con normalidad, con más facilidad. Activación alternativa de macrófagos. Ahora, los macrófagos tienen dos vías, M1 y M2. M1 es la que dice macrófago ataca al parásito. Macrófago ataca a ese agente extraño. Mátalo, elimínalo, no sé qué me haces, pero lo acabas. Eso es el macrófago por vía 1. El macrófago por vía alternativa, o sea, macrófago por vía 2, dice no hay que enfocarnos en atacar, hay que enfocarnos en proteger, en recuperarnos. El punto es que al activar eso, tu organismo detecta como que no hay ninguna alerta, pero en realidad sí hay una alerta. Solo que activas a los para fasciola hepática produce con estos factores de virulencia que los macrófagos se activen por esta vía alternativa. Y entonces nosotros quedamos sin nada que ataque el parásito. Y la modulación de respuesta del huésped. Ahora, para hablar de esto, hay que saber que hay dos respuestas las cuales atacan contra parásitos en nuestro sistema inmune. Linfocito T helper 1 y linfocito T helper 2. Como habíamos dicho, el linfocito T helper 1 es la que ataca. Es la que comienza principalmente a estar en nuestro organismo. Es la que va contra fasciola hepática y quiere eliminarlo como sea. Pero fasciola hepática es inteligente y dice hay que modular la respuesta inmune al linfocito helper 2. Modula la respuesta del huésped y el huésped no lo ataca y fasciola hepática sigue su camino. Ahora, con respecto al huésped, tenemos factores los cuales influyen en cómo es que se va a dar todo este proceso. La clase socioeconómica, ¿no? Si eres un tipo de ciudad, es muy poco probable que suceda esto. Pero si eres un ganadero que está en contacto con animales, es más probable que te dé ello. La convivencia con animales infectados, los hábitos alimentarios, ¿no? En zonas endémicas de Cajamarca, por ejemplo, el berro, es mucho más probable que te pueda dar fasciola hepática. O te puedas contagiar en realidad de fasciola hepática, porque no te puede dar fasciola hepática, no es una enfermedad, es un parásito. La cultura, las costumbres locales y el estado inmunológico, ¿no? En una persona inmunocompetente, la infección podrá suponer un riesgo, pero al menos de cierta manera hay un sistema inmune que te está defendiendo. En una persona inmunodeprimida, ya sea por una enfermedad o por el consumo de fármacos antiinmunológicos o inmunodepresores, obviamente vas a verte mucho más afectado porque tu sistema inmune no está afectando como debería. Y también vamos a ver localizaciones ectópicas. Con respecto a las localizaciones ectópicas, recordémonos que ya les había mencionado cómo es que fasciola hepática
llegaba al duodeno, salía por la pared intestinal y luego llegaba al hígado. A veces estas fascias hepáticas que están en su estadio joven, porque les dije que tenían que estar en la vesícula biliar para ser adultas, estas adolescarias se quedan atrapadas en pared abdominal, tejido celular subcutáneo, vasos, pulmones, en fin, un montón de ubicaciones. Pero se puede diferenciar esto porque se van a ver espinas. Espinas, 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 espinas. Espinas, espinas. Un hallazgo característico de localizaciones ectópicas de fascia hepática es encontrar espinas en estos lugares. Y vamos rápidamente con fases clínicas. Las fases clínicas se categorizan entre la fase aguda o invasiva, la latente o crónica o obstructiva. La fase aguda o invasiva, la cual se da en las semanas en las que fascia hepática llega a los canalículos biliares y va a provocar la respuesta inflamatoria, hay algo característico que son las presencias de los cristales de Charcot-Leyden, que no sé si ustedes son capaces de observarlos, pero aquí les muestro, que son estos cristales que parecen tener forma de hexágono, cristales de Charcot-Leyden. Dolor abdominal, fiebre, hepatomegalia y eosinofilia. Luego veremos una triada característica. En la fase latente son cuando no hay oposición, pero el parásito está joven dentro de los años, ¿no? Y como puede durar de meses a años. Como dijimos que está joven en los años, ¿no? Dentro de los canalículos biliares, hablamos de la longevidad. Recuerden que fascia hepática puede llegar desde 9 años hasta 3 años y medio. Obviamente va a haber eosinofilia persistente porque el parásito está ahí, pero no a tan niveles elevados porque no hay, digamos, una infección activa, persistente, agresiva. Luego llegamos a la fase crónica o obstructiva cuando el parásito adulto madura dentro de los conductos biliares y provoca inflamación crónica, colangitis, hiperplasia epitelial, estasis biliar, ¿no? Y síntomas como ictericia, dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso, anemia, hepatomegalia. Luego hablamos de las manifestaciones clínicas, las cuales van a aparecer tras 3 a 6 semanas, y veremos tanto en la fase aguda la típica y la atípica, y en la fase crónica la sintomática o asintomática. Creo que está de más decir que si hablamos de una fase crónica sintomática, serán de aquellas personas que no muestran ningún síntoma. Y sobre todo, suele darse en personas en las que son familiares de alguna persona que sí muestra síntomas, de alguien que ya se contagió. Entonces, en la fase aguda típica tenemos la triada clásica, la cual es fiebre prolongada, eosinofilia y hepatomegalia, que es el aumento de tamaño del hígado. La fase aguda típica, la cual puede abarcar tanto síntomas respiratorios como tos, hemoptisis, disnea, problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, pericarditis, o neurológicos como convulsiones, cefalea, etc. En la fase crónica, las sintomáticas son el cólico biliar, la ictericia, la colangitis, la pancreatitis. Y la sintomática, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? No tiene síntomas. No presenta síntomas. Y luego hablamos de la fasciolosis errática. Te preguntarás por qué es errática. Recordemos que errático quiere decir que no llegó a su punto de origen, es ectópico. O sea que las larvas migratorias, o sea que las adolescarias, no llegaron al canalículo biliar, sino que se fueron hacia otro lado. La más frecuente, ahí mismo creo que lo dice, tejido subcutáneo. Pero puede ir a pulmón, puede ir al corazón, puede ir al cerebro, a los músculos, al músculo estriado, ¿eh? Al tracto urinario. Y las manifestaciones son estos de aquí. Nódulos subcutáneos, este rojo de aquí no lesiones inflamatorias, vesículas o abscesos e incluso infecciones secundarias. Y luego les expliqué sobre una tabla de intensidad de infecciones. Para cada parásito, dependiendo de la gente, va a haber un intervalo de valores. Y dependiendo de los estudios, el laboratorio, especialmente la cantidad de parasitemia, por ejemplo, cat to cats,
hablaremos de que leve será de 1 a 99 huevos por gramo de heces, de 100 a 299 por huevos en gramos de heces, y mayor de 300 como una infección severa. No, leve, moderada y severa. La hipoendemia, hablaremos de sitios en los que haya menos del 1% de personas con fasciola hepática que tengan menos de 50 huevos por gramos de heces. Mesoendemias serán los lugares donde haya alrededor de una población de 1 a 10% con huevos por gramos de heces de 50 a 300. E hiperendemias serán en las poblaciones donde más del 10% de la población tendrán más de 300 huevos por gramos de heces. Luego nos referiremos a métodos de diagnóstico. El diagnóstico definitivo se basa en la triada clásica. ¿Lo recuerdas? Fiebre prolongada, eosinofilia y hepatomegalia. Como habíamos mencionado en un principio, antecedentes epidemiológicos, si es de una zona endémica, que ha comido, hay que hacer una anamnesis muy profunda para poder orientar el diagnóstico y criterios de laboratorio. Entonces, en la fase aguda, que es de 2 a 3 semanas post-infección, nos basamos en la detección de anticuerpos. Y para eso tenemos 3 pruebas. FAS2 ELISA, ELISA inmunoglobulina G e Immunoblot o Western blot. Todas y cada una de ellas emplea o va a detectar inmunoglobulina G circulantes contra el antígeno metabólico de fasciola hepática de excreción-secreción. FAS2 ELISA es útil en fase aguda y en fase crónica, pero sobre todo tiene una alta sensibilidad y ese es el por qué es una excelente prueba de tamizaje. ELISA inmunoglobulina G por allí detecta infección en fase aguda y crónica, e Immunoblot o Western blot tiene una alta especificidad y por eso es que es una excelente prueba confirmatoria. Cuando hablamos de prueba de tamizaje, prueba para descartar. Prueba de confirmatoria, prueba para confirmar que tiene la enfermedad. Y luego tenemos la fase crónica. En la fase crónica nos basamos en un examen proparasitoscópico, en la detección de huevos, y hablamos de 7 o 9 semanas post-infección, la cual se va a realizar en las heces, en las bilis, secreciones o fluidos, ¿no? Pero más comúnmente en las heces. Entonces, para hablar de huevos nos valimos de dos técnicas, o dos tipos de técnicas, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas verán la presencia o ausencia de huevos. Y, por ejemplo, veremos la técnica de sedimentación rápida y el examen directo seriado, o sedimentación simple también, siendo que la técnica de sedimentación rápida tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero requiere de 2 muestras en días distintos, y esto es porque la oposición de bacila hepática, o sea, el momento en que pone sus huevos, es intermitente. Puede poner huevos, no sé, un 15 de julio, y luego pondrá huevos un 17. Entonces se requiere que den 2 muestras en 2 días distintos, o al menos en días distintos. El examen directo seriado tiene una baja sensibilidad y baja especificidad, por consiguiente no se recomienda como técnica diagnóstica principal. Y la sedimentación simple tiene menos sensibilidad que la técnica de sedimentación rápida. Y las cuantitativas es para detectar la carga parasitaria, pero tiene una menor sensibilidad en infecciones leves o intermitentes. Entonces el diagnóstico confirmatorio es FAS2 ELISA por su alta sensibilidad como prueba de tamizaje, junto con Immunoblot o Western blot por tener una alta especificidad para una prueba confirmatoria, ¿no? Y que según estudios, bueno, eso ya lo pueden leer ustedes. Entonces, eso es todo. Espero que esta exposición acerca de fasciola hepática, cómo se causa la fasciolosis, cómo es su ciclo biológico, cómo es que ciertas características que se pueden observar en un microscopio les pueden ayudar a reconocer a este parásito en sus prácticas clínicas. Sé que no hay la parte de tratamiento, pero que eso es más que nada en una parte de farmacología y esto es más que nada para una clase de microbiología, que puede ser un poco rudimentario inclusive, pero que bueno, lo que cuentan ni siquiera es el intento en realidad, sino es el hecho de querer facilitarles al menos un poco las cosas porque
entiendo de que la carrera puede ser pesada y de que incluso la gente que quiere aprender puede encontrar esos temas aburridos. Pero siempre que haya un poco de interés, o al menos se den las condiciones necesarias para que los planetas se alineen y uno tenga que aprender esto, quiera aprender esto, se puede dar la situación. Espero que también hayan captado, si no lo pueden volver a ver. Disculpen el hecho de que tal vez hable muy rápido, a veces muy lento, a veces ni siquiera se me entiende lo que estoy diciendo. Voy a tratar de mejorar eso en próximos videos. Es nuevamente un placer poder compartirles esta información, que de entre todos los puntos hayan podido captar al menos lo fundamental, que es lo más esencial, y que con el diagnóstico, con la epidemiología, con conocer al agente etiológico tras un microscopio, sus estructuras, porque hasta se pueden confundir con otros parásitos, el ciclo de vida, el cual es importante porque de esta manera uno puede saber en dónde intervenir. Por ejemplo, si en un examen o en la vida real te preguntaran acerca de en dónde o en qué parte del ciclo biológico de fascia hepática tienes que intervenir para poder detener una propagación, la respuesta correcta sería en eliminar los caracoles. Porque en la vida te vas a poner a hacer cultivos a las personas para ver si tienen fascia hepática. Porque a no ser que sea un área endémica o una zona de rebrote, entonces te podrías dar a la labor, ¿no? Pero si quieres detener la infección, no vas a hacer eso, porque de nada te sirve. Lo que tienes que hacer es eliminar a la fascia hepática, pero como están muy pequeños, eliminarlo en un ambiente tan hostil y tan dispersas será un poco difícil, pero puedes eliminar al caracol. Si tú eliminas al caracol, no se desarrollan y se mueren. No hay evolución, no hay ciclo, ¿no? Esa es la importancia. Es bonito, es interesante conocer cómo es que todo ese ciclo, pero lo que importa es saber en dónde intervenir para que en la vida real, si es que sucede esto y quieres digamos, detener la propagación, saber dónde intervenir. La patogenia y cómo es que entra es más que nada un tema un poco más inmunológico, más teórico. Las manifestaciones clínicas, la triada clásica, ¿no? La cual es casi que siempre te preguntan en un caso clínico, ¿no? Con triada clásica y está. Y el diagnóstico, ¿no? Tanto el diagnóstico confirmatorio como las pruebas en fase crónica. Y con todo esto espero que hayan captado y si no, pueden dejar sus dudas y sus comentarios. Muchas gracias.